Entonces, yo soy Cesaros y en este podcast hablamos de tecnología. Antes de empezar, les quiero recordar que Cesaros Podcast es un proyecto independiente orientado a las personas que trabajan en productos digitales y donde hablamos con las personas detrás de esos productos. Si vienen siguiendo este proyecto y les gusta lo que estamos haciendo, la mejor forma que tienen de apoyarnos es compartiéndolo con sus amigos que les puedan interesar estos temas y siguiéndonos en las redes sociales, en Instagram como @cesaros y en Twitter como @cesarospodcast. Hoy es un capítulo especial porque no tenemos un entrevistado, tenemos tres entrevistados, lo cual va a convertir esto como en una tertulia, como en algo un poco más dinámico, porque estoy aquí con Diego Jaimes, uno de los veteranos del podcast, ya lo hemos invitado al podcast y tuvimos la idea de hablar con personas que hayan iniciado este camino en tecnología y hayan comenzado a trabajar en, digamos, en multinacionales de tecnología, que es un mercado que está creciendo muchísimo ahora en Colombia. Entonces, Diego, ¿cómo vas? Qué bueno tenerte por acá otra vez. Buenas, gracias por la invitación, bueno, y por el espacio nuevamente. Y bueno, es una buena oportunidad para compartir la experiencia que tenemos. Digamos que la idea es que tengamos una charla ah, entre todos, con Jorge y Juan, que ya se van a presentar, contando nuestras experiencias, cómo vimos el salto y bueno, y si podemos inspirar a alguien digamos, o mostrarle el camino a alguien, creo que cumplimos el objetivo de este podcast. Un poco mesiánico, ¿no? Le vamos a mostrar el camino a nuestros compatriotas. Jorge Rosso, ¿cómo vas? ¿En qué, Bien, en qué andas ahora? muy bien, gracias. Gracias César por la invitación, ¿no? Un saludo a todos. Yo actualmente pues trabajo con una empresa, una multinacional dedicada a temas de tecnología. Soy DevOps, hago parte de un grupo que se llama DevOps Leads, hago parte de los líderes de DevOps y digamos que soy un evangelizador de DevOps actualmente. Y pues nada, me encantan los temas de tecnología, hablar de estos temas, en lo posible hablar con mucha gente y tratar de enfocarla un poco, porque pues esto es un universo, hay muchísimas cosas de donde aprender, de qué agarrarse. Entonces sí me gusta un poco como tratar de guiar, o pues no guiar porque aquí cada quien escoge su sabor, pero sí hablar un poco el tema y aclarar un poco las dudas que de pronto lleguen a tener. Súper, súper, súper. Y Juan Mendoza, ¿cómo vas? Contanos en qué andas ahora. Buenas. Bien, pues yo soy diseñador gráfico, también trabajando en una empresa de tecnología. Ya llevo unos buenos años en toda la onda del diseño, pero hace ya unos 2 o 3 más o menos, creo que 3, entré a la parte de tech y bueno, creo que hoy mi punto acá va a ser la transición de diseño a esa parte de una empresa completamente diferente y una visión muy, muy distinta de cómo nosotros en el campo de diseño tenemos la forma de verlo. Entonces creo que va a ser genial. A mí me parece súper chévere ese punto de Juan. Yo también tengo background en diseño y me parece súper chévere porque, digamos, en ingeniería es un poco más, uno puede mapear mucho más fácilmente, ¿no? Los desarrolladores y tales tecnologías, digamos, son muy fáciles para conseguir camello, pero en diseño, Juan, eh, tal vez si comenzamos con vos, ¿cómo viste pues ese salto de comenzar, no sé, en qué trabajabas antes y cómo llegaste a trabajar ahora en una empresa de tecnología? Bien, pues el trabajo original mío fue tal cual el perfil de diseñador gráfico con el que se tiene en mente cada Diseñador vez gráfico de que. agencia. Sí, tal cual, empezando desde agencia, empezando por hacer impresos, después pasando un poco a la parte digital y que hacer posts para redes sociales y campañas y en fin. El rollo inició yo creo que hace unos varios años atrás en una de esas agencias. eh, Tuve que realizar algunos proyectos para determinados clientes, entonces eran ya como aplicaciones o sitios web y desde ahí yo empecé como a decir, ve, esta vaina está como buena. Me gustaba la idea de que fuera más digital, de que fuera por ahí, y empecé a meterle pues ganas a esa parte, porque en verdad no,
pues no estaba tan activa. O sea, básicamente el marketing era lo que dominaba en ese momento en las agencias y en el mundo de la publicidad. Eh, y nada, empecé de a pocos a pasar y a ese cuento, obviamente el equipo de trabajo, los jefes se dieron cuenta que tenía un gusto por eso y me empezaban a entregar más trabajo sobre eso, más tareas, hasta que, bueno, pues la idea fue meterle muchas ganas y resulté ya en esta empresa donde me he ido completamente de lleno a este perfil, que es muy digital y es algo que está literalmente punteando hoy en día en el área del diseño. Sí, por eso lo decía, ¿no? Como que en diseño no es tan claro, digamos, cuáles son las áreas en las que, con las que uno podría entrar a una grande de tecnología. Juan, ¿vos en qué trabajabas antes de entrar a una consultora grande de tech? Pues es que antes habían un montón de clientes normales de una agencia de publicidad, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente los que más se ven, que tienen que haber como muchas campañas y toda esa onda, pero luego hacer el paso y la transición a esta parte de digital, eh, tiene que ver más con el mundo de que, ok, todo está evolucionando en tecnología y es como están las aplicaciones, entonces están los móviles, está el diseño web, entonces están las computadoras, ahora está pegando durísimo también todo lo del gaming, está también lo de los streaming en televisión y todo ese mundo me empezó a mover mucho la idea de que eso puede ser el futuro, porque la tecnología va muy rápido. Entonces mi decisión era como, ok, me gusta la publicidad, el marketing, toda esa onda de diseño que está genial, porque ahí está todo lo que es el branding, creación de logos, creación de campañas, ilustración, edición de video, retoque fotográfico y centenar de cosas más. Pero entonces dije, el perfil de digital lo veo como una visión más a futuro y me le medí. Creo que ha sido una decisión correcta en mi carrera. Muy chévere. Jorge, ¿crees que fue una decisión correcta vos pasar de trabajar en empresas locales a trabajar en una consultora de tecnología? Uy, claro. Eh, Pasa que la mano de obra colombiana en ocasiones está muy mal pagada. Eh, y en ocasiones las multinacionales o las empresas grandes te dan muchísimos más beneficios o muchas más oportunidades de las que te puede llegar a dar una empresa local. Segundo, porque la mentalidad que tenemos a veces nosotros mismos como compatriotas es un poco complicada. Como que nos damos muy duro, ¿no? Mientras que afuera a veces aprecian ese talento que puedes llegar a tener. Sí, aquí digamos, de mi recorrido yo he hecho, no sé, 10 cargos con un solo salario, ¿cierto? Entonces eres desarrollador, eres DBA, haces tinto, trapeas, planchas, cocinas y al final pues te dan a ti nada más un sueldo. Sí, Ujú. y siempre esperan que seas como esa persona que eh, se hace notar por sus capacidades, su conocimiento, pero en el momento que te estás haciendo notar, entonces no se ve reflejado en tu salario, no se ve reflejado en las condiciones con las que trabajas, ¿sí? Entonces eso obliga a que muchos de nosotros pues estemos buscando empresas grandes donde realmente se sienta valorado. Y ahorita con el tema, digamos, de las cosas que abrió la pandemia, la apertura de las tecnologías hacia afuera, o sea, que ya se necesitara gente trabajando desde casa, que fueran comprometidos en ese tipo de roles, ¿cierto? Entonces eso prácticamente abre un panorama a nivel mundial y ya pues encuentras trabajos remotos muy bien pagos y que los puedes desempeñar, no fácilmente porque no es fácil, pero sí los puedes desempeñar desde tu casa siendo completamente responsable de las cosas que tienes que entregar y cómo lo tienes que hacer. Entonces, sí, totalmente de acuerdo en que ese es el salto que hay que dar. Me hiciste acordar, hay un Platzi Life donde Freddy dice que él le va a quitar el talento a tu empresa si tu empresa no evoluciona, ¿no? Y me acuerdo mucho en una agencia en la que trabajé hace mucho tiempo, en algún momento, digamos, yo estaba relativamente cómodo en el trabajo, pero en algún momento le digo yo al jefe como, hey,
¿será que puedo trabajar desde la casa? Porque es que mira, que estas situaciones, no sé qué. O sea, yo quería como ahorrar algo de dinero de lo que me estaban pagando para poder, digamos, pagar unas cosas que tenía y quería trabajar desde la casa para ahorrar dinero. Y el man me dijo que no, que a él eso de trabajar desde la casa le parecía horrible, que no sé qué. Mm. Después entré a trabajar a una de esas empresas grandes, creo que fue a Globant, y estuve trabajando como un año desde casa, o sea, iba a la oficina como una vez al mes y, y me lo encontré al tiempo y el man digamos, Globan le parecía una gran empresa, pues Globan es una gran empresa, pero entonces después de un tiempo me dijo, ¿qué? ¿Cómo te va? Y yo, no, bien, pues trabajando desde la casa, no sé qué, y me dice, ¿pero en serio? ¿Y cómo te va? Y no sé qué, o sea, como animadito, no me creía pues de que además estaba trabajando para un cliente súper importante y el man no creía pues que eso funcionara. Entonces es increíble, ¿no? La mentalidad todavía que tenemos como muy parroquial de ir a calentar puesto, ¿no piensan? ¿No creen ustedes? Exactamente, Uf, sí. tal cual. Nosotros lo llamamos hora nalga. Entonces, la hora nalga es que a ti te pagan por estar sentado. O sea, yo todavía no consigo esa mentalidad aún en esta época de tienes que llegar a las 8 y te tienes que ir a las 6 porque Sí, entonces ese es el buen empleado. No, el buen empleado es el que llega a las 7:30, entrando a las 8 y se va a las 11 de la noche, saliendo a las 5 de la tarde. Y ese es el mejor empleado que hay. Y a ajá, mí Sí, eso me parece que no es un buen empleado, es una persona que no optimiza su tiempo y exacto. segundo está desperdiciando los recursos de la empresa y se está desperdiciando el mismo. Ujú, Entonces, no tiene sentido no matarse tanto pudiendo hacerlo desde la casa, pues con mucha comodidad. Sí, o sea, eh, digamos que es un ambiente que conoces, es un ambiente que te gusta, disfrutas lo que tienes. Sí, en el caso de la casa, uno trabaja a veces para tener un espacio donde vivir y no lo disfrutas porque llegando a una oficina y pasando más de 8 horas dentro de una oficina. Y cuando llegas a tu casa estás muy cansado y ya lo que quieres es ver es tu cama. ¿Sí? Entonces prácticamente tu vida es la puerta de tu casa y de ahí derechito hasta la alcoba para dormir. Y al otro día al baño para bañarse y salga a trabajar. Y, y cuando ya empiezas a disfrutar los espacios que tú creaste, empiezas a verle cosas a tu casa, empiezas a verle cosas chéveres, cosas bonitas, o empiezas a verle que te hace falta algo. ¿Cierto? Entonces tú dices, oiga, qué rico, no sé, voy a mover mi escritorio hacia esta ventana porque tiene más luz. Y empiezas a disfrutar cosas por las cuales has trabajado bastante. Y eso a la larga es muy enriquecedor. ¿Sí? Disfrutas el salirte al parque en cualquier hora del día. Incluso disfrutas tomarte una cerveza a las 5 de la tarde cuando está finalizando la tarde. Sí, ya no toca como antes, no, voy a ir hasta la tienda, salgo de trabajar con los amigos en la tabernita de la esquina y corra para la casa, sino ya estás en tu casa, estás en tu ambiente, igual lo claro. pasas súper bien. claro, claro, claro. ¿Juan iba a decir algo? Sí, justo todo ese rollo que hablaban hace un momento de el cambio tan abismal de cómo era el sistema laboral eh, colombiano, por así decirlo. No me puedo meter en la onda de Latinoamérica, pero pues el colombiano y mucho en las agencias de publicidad es así. Es, no me puedo tampoco poner a tildarlas a todas, pero sí es un sistema bastante escuelero, por así decirlo, en cuanto a que tiene que llegar a tal hora y todo lo que estaban diciendo hace un momento. Cuando llegué acá, el mundo fue completamente distinto, ¿no? El tipo de horarios, poder trabajar desde casa, nadie está detrás de uno como un policía diciéndole si trabaja o no, mirándole la pantalla si hace algo o no. Toda la responsabilidad cae sobre uno y no dependiendo como en muchos empleados en ciertas empresas que tengan a alguien que los vigile constantemente para que hagan sus trabajos y sus tareas. Es un sistema también que tiene que ver mucho con la idiosincrasia colombiana de necesitar a alguien al lado, que lo puye, que le diga. Es algo también quizás muy cultural. Pero Eh, mira, dale, termina, qué pena. sí, digamos entonces entrar a estas empresas, uno se relaciona con gente de otros países, no solamente de Latinoamérica, también hay de Europa y de Estados Unidos, y uno ve que ellos trabajan súper organizados en sus cosas, son súper pendientes de lo que tienen que hacer, lo hacen y terminan y se acabó.
Acá nosotros resultamos es dando demasiadas vueltas porque el mismo sistema o la misma onda de los trabajos hacen que nosotros demos 1000 vueltas y nos demoremos y alarguemos la cuerda y le demos largas y largas y no hagamos nada al fin y al cabo. Ellos son como, ok, me tengo que ir a las 5 porque es mi horario, termino y chava, me voy. Optimizar los tiempos, sí. Es optimización de tiempos, optimización de recursos y ser responsable con las tareas que uno hace. Uno no necesita pues que esté alguien ahí midiéndolo. Obviamente lo miden, en estas empresas lo miden a uno pues el desempeño normal, pero todo depende de uno. Sí, a mí me impresiona, Juan, que cuando uno trabaja ya con gente de otros países, el tema de lo que aquí llamamos el todero, el que hace todo, no existe. Ujú. Sí, no existe. Entonces tú trabajas con alguien de la Tal India cual. y él, su trabajo es enviar correos y él envía correos, él no hace más. O sea, tú le dices a él, no, venga, vaya y no sé, necesito que me consiga el teléfono de alguien. No, lo siento, yo solo envío correos. Es el capo de los correos. Sí, y solo llega hasta ahí. Y si hablas con alguien de Estados Unidos y le dices, oiga, venga, es que necesito, no sé, un tema de seguridad o algo de la información, ellos solo llegan hasta ahí y te dicen, no, y si no hay quien lo haga, no hay quien lo haga. O sea, prácticamente ahí muere el proceso. Pero eso es lo que hace falta, esa es la mentalidad de lo que hablaba Juan, que en ocasiones hay que cambiar y hay que empezar a cambiarlo y hay que empezar a cambiarlo hacia los dueños de las empresas, los gerentes, porque ese es el tema, eso es como lo que hay que romper actual, de lo que vienen de nuestros papás, de las generaciones que ya pasaron por ahí, que son los que se esclavizaban a trabajar sin vivir. ¿Sí? Sí, Ahorita hay un tema más de nueva era que es trabaje pero viva, viva, o sea, tenga vida, salga, disfrute, pase, ¿sí? El Y, work-life balance que llaman. sí. exactamente, encontrar ese balance. Yo creo que hay varios elementos que han hablado que son pues claramente importantes y que uno empiezan a marcar las diferencias. Uno, pues obviamente lo de esa cultura que hay acá de justificar el salario. Entonces como que o sea, de lado y lado, o sea, tanto el empleado como el empleador siempre están exigiendo de lado y lado para precisamente eso de justificar el salario. Y lo otro, claramente, los temas culturales ya en el ambiente laboral, ¿no? Entonces, muchas veces o sea, encontramos empresas supremamente jerárquicas, donde esa estructura jerárquica no deja que las personas hablen entre ellas, donde un empleado no le puede escribir a alguien porque se delica, sí, porque no tiene por qué, él es un simple, no sé, subordinado que no tiene derecho a escribir un mail o hablar con alguien que de alguna forma no está a su alcance o a su mismo nivel. Y también todo lo que tiene que ver en ese sentido con la cultura del escalamiento, ¿no? Entonces, si las personas no hacen lo que tienen que hacer, entonces tiene que ir el jefe a presionarlo y es como, no sé, a veces se convierte como en ambientes de colegio en donde si la persona no va con el papá, que es el jefe o el gerente, la otra área o la otra persona no hace lo que tiene que hacer. Entonces, también es un tema, o sea, como muchos elementos culturales que tenemos, o sea, digamos, como en esas compañías locales que claramente hacen que sea difícil y que pues muchas personas quieran dar el salto. Um, los temas, pues, digamos que también, pues obviamente, ambientes laborales, ese creo que es un punto súper importante. Pero yo quiero ser un poquito de abogado del diablo aquí y es, también he visto casos como de gente que es muy junior, eh, que entran directamente a esas empresas porque como hay, pues digamos, tan pocos desarrolladores a veces contratan gente que es muy junior y tantas libertades como el asunto de manejar tu tiempo, eh, he visto también que no lo manejan muy bien, o sea, es gente que, pues no sé, llega a las 3 de la tarde, pero tampoco hace su trabajo, pero tampoco comunica, digamos, en qué está trabajando. Y eso me hace preguntarme una cosa, y es, uno definitivamente sí necesita ciertas habilidades, digamos, para ser más atractivo a estas compañías. ¿Cuáles creen ustedes que son esas habilidades y esas competencias que hacen que uno pueda ser más atractivo y pueda ser un asset, pues, o sea, llegar a cargos de liderazgo y situaciones como las que están ustedes? Creo que ahí César toca un tema supremamente importante y es, o sea, precisamente todas esas competencias que estas compañías están demandando, que las compañías de tecnología grandes están demandando,
y que no se están enseñando ni en las universidades, ni en los colegios, ni en la formación, pues digamos, cultural y familiar. Entonces, claramente es la oportunidad para muchas personas de pronto de empezar a entender qué se necesita para poder llegar a grandes. Y claro, o sea, se relaciona con eso, o sea, con que precisamente esos, los desarrolladores o bueno, las personas más junior que tienen la oportunidad, o sea, que digamos que no tuvieron el paso o el salto que nosotros tuvimos de trabajar en compañías tradicionales y luego pasar a este tipo de compañías, obviamente ellos llegan a unos ambientes laborales totalmente diferentes, flexibles, en donde si no se tienen varias de estas habilidades que vamos a empezar a hablar y a discutir ahora, seguramente les va a costar mucho poder escalar, progresar, llegar a cargos de liderazgo. Yo creo que temas importantes, o sea, supremamente importantes, está la autonomía. O sea, en estas compañías hay que ser autónomo. Como Juan lo mencionaba hace un rato, y creo que Jorge también, nadie está encima de nadie. Entonces, o sea, uno no tiene al jefe o al líder o al TL o al PM o al Scrum Master encima de uno, bueno, a menos de que el proyecto realmente esté súper crítico, Está pero eso es clarísimo. un caso extremo y es Normal, excepcional. ¿Qué tan extremo es realmente? normal, Pero bueno, pero día a digamos día. que el tema de la autonomía es súper clave porque el manejar el tiempo de uno para hacer las entregas y el delivery que hay que hacer, eso solamente depende de uno y solamente conociéndose a uno mismo y sabiendo hasta dónde puede llegar, pues claramente uno a sí mismo se puede comprometer. Entonces yo creo que la autonomía es supremamente importante. Voy a compartir otro que también creo que es muy importante, es las capacidades de comunicación, habilidades de comunicación, o sea, expresar ideas, saberse comunicar con personas. Aquí pues ya lo ha mencionado Juan y bueno, Jorge creo también, lo de finalmente en este tipo de compañías uno trabaja con personas de todo el mundo para compañías que ofrecen soluciones a nivel mundial. Entonces fácilmente uno puede estar hablando con un equipo, uno puede estar conformando un equipo de personas en Latinoamérica, con personas en Estados Unidos, con personas en Reino Unido y con personas en Asia. Entonces, obviamente, habilidades de comunicación para, independientemente de la nacionalidad, de las creencias, de todo, eh, poderse comunicar efectivamente y poder aportar y dar valor al equipo. Entonces, creo que o sea, el tema de la comunicación es supremamente importante. Y otra que tal vez remarcaría es lo de capacidad de resolver problemas, ¿no? O sea, digamos, como esa capacidad que se va desarrollando, obviamente muchas veces está relacionado con la experiencia de enfrentarse a un problema, independientemente de que uno no sepa cómo resolverlo, por lo menos tener la idea de atacarlo, pues porque claramente eso va a determinar que nadie, o sea, en muchos escenarios uno no va a tener nadie al lado que lo ayude a resolver algo. Entonces, en ese sentido, una capacidad de análisis para enfrentar una situación, digamos que no, que de alguna forma puede ser desconocida y cómo uno puede empezar a hacer a partir de ese problema en partes y empezar a atacarlo para poder analizar, creo que es importante. Yo destacaría esas, o sea, el tema de autonomía, habilidades de comunicación, em, lo de, bueno, solución de problemas y también creo que trabajo en equipo en estas compañías es fundamental. O sea, ser parte de un equipo, ser parte activa de un equipo y aportar valor a un equipo. Creo que esa es la clave para el tipo de proyectos que se enfrentan. Entonces, eso es supremamente importante. Sí, sí, de acuerdo. Yo le agregaría digamos que como el concepto, ¿no? Hay que tener habilidades blandas. Sí, las habilidades blandas, pues básicamente es lo que estaba mencionando Diego. eh, y es importante aprender a desarrollarlas porque son cosas que no las aprendes, no sé, en la universidad, en un libro, sino eso te los va dando la misma vida, los mismos roles que vas desempeñando te van dando unas habilidades que tal vez te hagan destacar o no te destaquen por encima de otras personas, pero igual te van a permitir enfrentarte a muchas de las situaciones que te vas a enfrentar en tu vida laboral, no solo en una empresa multinacional, en una empresa pequeña o incluso en la vida misma, con cosas que uno viene trabajando en proyectos personales. Entonces, siempre se habla de habilidades blandas, pero nunca cómo se construyen las habilidades blandas, ¿cierto? O cuáles son más importantes que otras al momento de desarrollarlas.
Y para mí siempre hay algo muy claro y es el compromiso. O sea, tú debes ser una persona comprometida, debes englobar dentro del compromiso la parte de ser responsable, de ser efectivo, de cumplir con tus labores, ¿sí? O sea, lo que te contrataron. Es una parte de tener el compromiso. No es como cuando entras a la empresa y te dicen ponte la camiseta y entonces tienes que quedarte 20 horas allá trabajando, ¿no? Sino es comprometerse a que si tú dices lo tengo en 2 días, es en 2 días porque es tu palabra la que está de por medio. Te comprometiste a entregarlo y tienes las habilidades para hacerlo en 2 días, ¿sí? Entonces hay que ser muy transparentes en ese sentido. Hay que tener autocontrol. O sea, todos no solo vivimos en una compañía, sino vivimos también nuestras vidas en nuestros hogares. Entonces tenemos que tener un autocontrol de saber en qué momento yo voy a separar lo familiar de lo laboral, ¿cierto? Hay cosas que nos afectan, obviamente nos van a afectar, pero yo tengo que saberlas separar y saberlas comunicar a su debido tiempo. Si necesito de pronto un espacio, un tiempo para no tener que molestar a nadie, pues tengo que saber pedirlo también. Trabajo en equipo es súper importante. ¿Sí? Cuando hablábamos hace un rato de la cultura con la que digamos, hemos crecido nosotros, también se nos olvidaba una parte y es dónde quedamos nosotros. O sea, nosotros hemos hablado de cómo vemos nosotros esas compañías que tienen empleados que prácticamente viven dentro de la empresa, no tienen vida y ese tipo de cosas, pero también nos hace falta mencionar ese empleado roñoso, perezoso, que no hace, que espera nada más a recibir el sueldo, ¿cierto? Entonces, esa es otra gama de cosas que se abre dentro de este tipo de compañías que también se vuelve un ambiente tóxico para personas como nosotros que somos proactivos, que nos gusta estar metiéndonos en todo, aportando, metiendo el 100%. Entonces, cuando el trabajo en equipo en algunos de los puntos de los engranajes no se da, ahí ya, mira, puedes tener el equipo de 20, 30, 40 personas o 10 o una y y no va a funcionar. O sea, no va a funcionar hasta que cambies ese engranaje que te está impidiendo trabajar en equipo. ¿Sí? Ahí pues, viene todo el tema de inclusión, viene todo el tema de algo muy importante que es esa energía y ese dinamismo que hace que esos equipos fluyan. ¿Sí? Entonces ¿cómo hago yo para motivar a mis compañeros de trabajo? Si soy un líder de equipo, ¿cómo motivo mi equipo? ¿Cómo creo nuevas posibilidades cuando todo esté muy complicado? Cuando estemos en esos días en que el proyecto está patas arriba y las reuniones cada 10 minutos y todo está muy complicado. ¿Cómo yo aprendo a manejar ese tipo de situaciones? Y hay una que me aprendí hace mucho tiempo y de hecho se la aprendí a Diego hace algunos años y es aprender a desaprender. ¿Sí? Y eso es algo muy complicado. O sea, todos decimos yo lo hago así. Es que yo lo hago así. Toda la vida llevo haciéndolo así. Y en ocasiones uno tiene que salirse de ese panorama, ver las cosas y decir, esto no sirve así, esto hay que cambiarlo, hay que reinventarnos, hay que volver a empezar, hay que plantearnos por otro lado el panorama. Entonces, puede sonar confuso, pero es una cualidad que nos va a permitir dejar de lado conocimientos que ya tenemos clavados allá o que nos han inculcado nuestros papás o en el ejemplo de hermanos o en otras empresas y podernos enfrentar a cosas nuevas. Entonces creo que ahí viene algo muy importante y muy bonito que tiene la tecnología y es que nunca nos casamos con algo. Nunca nos quedamos ahí metidos, sino todo el tiempo evolucionamos, sale algo nuevo, hay que probar, hay que testear, hay que hacer. Entonces encontramos muchas cosas chéveres para aprender y muchas cosas por donde abrir nuestro camino y continuar avanzando. ¿Sí? Y ahí pues ya viene lo que nos enseña la creatividad, ¿cierto? Ahí nos volvemos creativos con todo eso que vamos aprendiendo. Eso sería básicamente para mí lo que tendríamos que considerar. Juan, ¿qué piensa? ¿Cuáles crees vos que son las competencias que hay que tener para trabajar en una compañía multinacional de tecnología? Am, bueno, pues obviamente las que ya nombraron son vitales, a las que le agregaría adaptación, responsabilidad y practicidad. La responsabilidad es muy clara, es si
algo llega y es su trabajo, pues debe hacerlo y sin necesidad de que tenga algo detrás suyo que lo esté moviendo. La practicidad es bastante similar al último punto de desaprender. Eh, Quizás para nosotros en diseño esto se vería muy a menudo porque venimos de un sistema muy diferente y entramos a este tipo de empresas que manejan otro mundo de cosas, por ejemplo, otros programas de diseño, todo el rollo de los sistemas de diseño, de conceptos como la accesibilidad, de pensar en el usuario, de resolver problemas. Entonces se va a ese otro mundo que no es hacer cosas solamente bonitas, sino cosas que de verdad sirvan y puedan solucionar un problema, que puedan llevar adelante un producto. Es un cambio de chip bastante importante eh, en este campo, creería yo. Y la adaptación es, creo que esa está englobada en muchas cosas, es adaptarse a tener que estar en cuentas con otro idioma diferente al que uno tiene, a hablar con gente de otros países, a tener responsabilidades diferentes porque ya no es el de todero que normalmente se ve en agencias, sino simplemente es su tarea es súper específica, tiene que hacer esto, y son tan pequeñas, pero es que son como ladrillos para construir una pared muy grande. Entonces, creo que eso es una de las cosas más importantes y es poder adaptarse, porque cambiar de el sistema tradicional a este que es donde se está moviendo no solamente este tipo de empresas, sino el sistema laboral mundial, que va súper avanzado, súper rápido, conectándose unos con otros, aprendiendo muchas cosas, dejando de usar otras. Eso es complejo para algunas personas, creo yo, pero es valioso. Yo tengo una más antes de, si acaso, de que cerremos esta ronda, y es lo de asumir la responsabilidad de que algo no pueda salir bien. O sea, digamos que nosotros estamos muy acostumbrados o venimos muy acostumbrados de una cultura que no asume la responsabilidad y siempre quiere culpar a los otros de lo que pasa. Por ahí recientemente vimos un video bastante curioso al respecto en redes, Ah, donde aparece una persona echándole la culpa a siempre a los demás, pero no asumiendo, o sea, no asumiendo su propia responsabilidad. Entonces, en este tipo de compañías, esa parte es supremamente importante. Y también porque se trabaja con culturas que viven de esa forma, o sea, con la cultura de si uno, de que cada persona es responsable de lo que está haciendo, de que obviamente somos humanos y primero nos podemos equivocar o segundo, pues eventualmente podemos generar errores. Lo importante es dar visibilidad a eso y asumirlo. O sea, si hay un error, se reconoce y bueno, y se mira entre todo un equipo cómo se va a resolver. O lo mismo, si por ejemplo yo me comprometí a hacer algo y no llego, debo ser, o sea, debo asumir la responsabilidad de levantar la mano y decirle al equipo, no voy a llegar con esta parte, ¿cómo podemos hacer? Seguramente el equipo encontrará formas de apoyar con alguien más o bueno, o de hablar con el cliente, de explicarle al cliente que no se llega, pero siempre se parte como de ese asumir la responsabilidad y no, no echarle la culpa, no, es que no llegué o el trancón o es que mi computador no prendió o no sé, la aplicación no se me actualizó o bueno, excusas que realmente es como venimos muy acostumbrados a nivel, creo que colombiano en muchos ámbitos laborales. Entonces, esa parte creo que es súper clave también, asumir Sí, las responsabilidades. Tal hay cual. algo muy chévere en esto y es que en los temas de agilismo y DevOps tú encuentras eso y es que hay que ser transparentes. ¿Sí? Hay que ser transparentes siempre. Y, y eso ayuda a eso mismo que menciona Diego y es que si en algún punto no puedes hacer algo o no tienes el conocimiento de algo, fácilmente puedes decir no sé. Y se te abre el camino y aprendes a decir no sé. No sé cómo se hace esto, no sé cómo resolver lo que está, no sé, lo que estés haciendo. Y tienes que apoyarte en tu equipo. Entonces aprendes a trabajar en equipo, porque ahí sí todos vamos para el mismo lado. Entonces dejamos de vernos como individuos y empezamos a vernos como equipos de trabajo. Y eso cambia completamente el paradigma y cambia el panorama de cómo funcionan las áreas en las compañías,
cómo funciona o cómo se hacen los productos de una empresa, ¿sí? Que no es que esté alguien allá a la lumbrera y se creó allá el Netflix ¿sí? En su habitación allá mirando para el techo, sino que tuvo un equipo de trabajo, ¿sí? Alguien tuvo la idea, pero él no la hizo solito, él construyó todo un equipo de trabajo y logró sacarla adelante y en algún punto se tropezó, en algún punto tuvo que decir, no sé cómo se hace, tengo que buscar a alguien que lo haga, alguien que sí sepa hacerlo, ¿sí? Y no está mal, no está mal decir no sé. Para mí son como dos caras de una misma moneda y es un cambio de mentalidad que me parece importante a la hora de trabajar en ese tipo de compañías. Y es que, digamos, el levantar la mano y decir como, hey, no la logro, o hey, no sé cómo hacer esto, o hey, digamos, asumir la responsabilidad, o hey, la aplicación está fallando porque yo la cagué, porque metí un bug. Asumir la responsabilidad no es, digamos, un poco perder ese miedo a me van a castigar porque hice algo mal, ¿sí? Sino es asumir la responsabilidad para que el equipo, para que todos podamos responder como equipo frente a ese riesgo del que efectivamente pues yo digamos, tuve unas consecuencias o puedo tener algunas consecuencias. ¿Sí? Cuando yo levanto la mano y digo, hey, esta tarea me está costando más de lo que debería o no tengo los recursos para esa tarea, pues es, hey, hay un riesgo aquí, cómo vamos a actuar como equipo y quiénes son las personas que pueden entrar a ayudarnos. Entonces yo quiero hacer como un highlight de todo lo que han dicho y a mí me parece súper clave el asunto del trabajo en equipo, porque el trabajo en equipo, digamos, dice muchas cosas y me parece que engloba mucho de lo que se dijo aquí y es eh, como que vos cuando sos parte de un equipo sos una pieza que no puede fallar, ¿sí? O no tanto que no puede fallar, sino que es una pieza que tiene una responsabilidad de hacer un trabajo, de poner ese ladrillo, de hacer ese engranaje, ¿sí? De coger el sistema de diseño y hacer X pantalla para que después desarrollo la pueda coger, para que después se le pueda pasar a DevOps, ¿sí me entendés? Vos sos una sola pieza que tiene que cumplir con esas responsabilidades. Entonces, no estás haciendo de todo como en las otras compañías, ¿sí? Pero tenés que aprender a hacer esa pieza funcional, digamos, dentro de esos equipos interdisciplinares. Quisiera pasar un poquito la página porque hemos hablado mucho de que efectivamente como son empresas grandes, se trabajan con equipos de todas partes y, y la comunicación es full importante. Y para comunicarse necesitamos inglés. ¿Cómo fue el asunto y cómo ha sido la historia de ustedes con el inglés? No, pues, pues como todo al comienzo, tropezada. Sí, pues eh, cuando vienes trabajando con empresas que solo hablan español, pues no lo ves necesario, tal vez ni lo veas importante, pero sí en algún punto te das cuenta que es súper necesario tener una segunda lengua y hablarla, pues si se puede bien, súper bien, eh, pero por lo menos entenderla, conocerla y usarla. Yo fui de las personas que cuando le tocó la primera reunión en inglés casi que ni la logro. Me tocó sudar bastante y es súper difícil, pero ya después de que va pasando el tiempo, pues vas cogiendo confianza, ¿sí? Y eso te crea a ti una necesidad y ya lo ves necesario, ya lo ves por todo lado y dices, no, bueno, o sea, tengo que hacerle, quiero aprender más, sí, pero si hay algo muy, muy, muy clave en esto que siempre se lo digo a muchas personas y es que para hablar bien inglés también hay que hablar muy bien español. Si no hablas muy bien español y no conoces gramática en español, difícilmente puedes llegar a aprender terminologías de lenguaje en inglés y pasarlas a lo que sería como el español, ¿sí? O sea, si tú no sabes qué es un participio pasado, un presente perfecto, todo ese tipo de cosas, de reglas y demás, pues difícilmente lo vas a poder llevar al inglés, ¿sí? O te vas a aburrir cuando te lo estén enseñando. Entonces,
hay que ser muy juiciosos, hay que ponerse la tarea. Si tú quieres hablar inglés, vas a tener que esforzarte, vas a tener por lo menos que dedicarle 1 hora al día, así sea a escuchar, a leer, a, a trabajar en aplicaciones que te ayuden a aprender. Y en este medio es súper importante. Así sea un inglés técnico, tienes que manejarlo, porque cuando te enfrentas a las plataformas en la nube o los proveedores, te das cuenta que todas vienen en inglés, o sea, muy pocas te las traducen al español. ¿Sí? Y si te las traducen al español, es un español de inteligencia artificial que muchas veces no traduce bien o que sencillamente viene traducido al español de España. Y entonces ahí ya vas a encontrar los ordenadores. Sí, entonces vas a encontrar una serie de términos que tú dices, uy, pero o sea, yo no lo digo así, ¿sí? El enrutador. Entonces vas a encontrar cosas que no tienen sentido. ¿Ves? Entonces sí, sí lo considero súper importante. A mí no, al comienzo no fue así como muy bien, fue bastante tropezado, pero pues ahí flotamos y ya empezamos a cogernos confianza y ya nos desenvolvemos aún más. ¿Falta por aprender? Uf, claro, falta por aprender un montón, pero pues ahí vamos, seguimos en la lucha. A Juan, ¿cómo le fue con el inglés? No, hombre. No, mentiras. Pues al inicio fue complejo. Eh, yo recuerdo que entré a una cuenta que era full inglés y venía de una que era full en español. Entonces es bastante brusco el cambio. Y es como, bueno, vamos, nos sentamos allí porque tenemos una reunión ya con cliente y es en inglés y tras del hecho entonces era muy complicada la temática y peor todavía porque entonces cuando se vuelve tan técnico es como cuando piensan que saben inglés y van y hacen un viaje a algún país del exterior que sea nativo inglés y se dan cuenta que no tenían ni idea. Eso sucede mucho, pero ya, digamos, beneficios de este tipo de compañías es la flexibilidad en muchas cosas y una de esas es educar a los empleados de diversas maneras, por medio de cursos, de clases, ya sea de inglés, de alguna herramienta en específico, de algún programa. Eso me ha ayudado un montón en las clases de inglés. Pero creo que la que más funcionó fue entrar a una segunda cuenta que era también toda en inglés y tocaba sí o sí en las dailies y reuniones diarias, que eran un montón, prácticamente eran el 70%, 80% eran en inglés. eh, Ahí entra el punto que decía antes, o te adaptas o te adaptas, no hay nada que hacer. Entonces, sí, listo, no la entiendo, no le cojo el tiro, no sé qué hacer, estoy nervioso, me da terror, pasa, porque no es algo, o sea, somos latinos y no es nuestro idioma nativo. Pero entonces también depende de uno en meter la ficha y decir, bueno, voy a estudiar o voy a escribir en un papel cuando voy en la libreta cuando voy a presentar algo para estar un poco más cómodo y todo ese tipo de procesos y pasos me llevaron a que ya después yo no necesitaba ese tipo de herramientas como escribir o ponerme tan nervioso, sino ya empezó a manejarse toda la situación como si estuviera muy similar al español y ayuda, pero es que es un proceso al que toca pasar para poder romper esa barrera y ese miedo. Sí, A mí me gusta que hayas mencionado eso porque digamos, las técnicas para aprender inglés, o sea, no necesariamente vos necesitas un curso, meterte al Colombo americano para aprender inglés. Yo, por ejemplo, mucho del inglés que aprendí, o digamos, más bien cómo lo mantuve, pues, porque tuve educación de inglés cuando estaba más pequeño, pero cómo lo mantuve, aparte de los videojuegos, fue cuando aprendí a programar me di cuenta de que encontraba mejores respuestas si buscaba en inglés. sí. Entonces o sea, me ponía era precisamente a buscar en inglés y me obligaba a construir las cosas en inglés, al punto de que para mí, por ejemplo, ya es súper extraño programar en español. O sea, yo no te puedo crear una variable ordenadores. Entonces, yo no sé ustedes qué piensan, pero yo creo que esas, digamos, pequeñas técnicas y esas pequeñas cosas que uno puede ir haciendo ayudan a que uno mejore su inglés. ¿Ustedes qué opinan con eso? Sí, 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 claro. De acuerdo. O sea, yo tengo una, bueno, o sea, digamos que yo no tuve una formación extensa, o sea, digamos que era una
una clase un par de horas a la semana en el colegio. Tenía buenos profesores y creo que de ahí tuve buenas bases. Pero precisamente una de las formas en las que de alguna forma mejoré mi inglés bastante fue haciendo ese tipo de técnicas. La que usaba mucho era todo lo que veía, lo veía en inglés con subtítulos. Entonces, digamos, todas las películas, todas las series, todo en inglés con subtítulos y En inglés. trataba de, claramente, en inglés con subtítulos en inglés. Y siempre, no sé, si había una película que me gustaba mucho, pues la repetía y así se va interiorizando vocabulario y algo muy importante, el tema de escuchar, del listening porque como lo mencionaba Juan, lo mencionaba Jorge también, uno acá se enfrenta con equipos donde pueden ser 100% nativos, es decir, uno es la única persona de Latinoamérica con el resto de equipo nativo, o incluso a veces más desafiante con personas que, digamos, el inglés es también su segunda lengua y son de otras geografías, ¿no? Entonces, no sé, de Asia, de Alemania, de Los Suiza, hindús. bueno, ellos también tienen varios dialectos y el inglés como una lengua y poder entender a estas personas es bastante desafiante. Entonces, claramente el hacer ejercicios de listening para, o sea, para lo que mencionaba Juan, o sea, para poder performar, o sea, digamos, para poder desempeñarse adecuadamente en una reunión, poder dar un update, poder comunicar lo que habíamos hablado de los skills, poder comunicar. Efectivamente que si uno tiene un problema o que si uno tiene la solución a alguno de los problemas que está teniendo el equipo, todo eso es súper clave, o sea, en entender bien y poder, o sea, digamos, como poder entender diversas personas. Entonces, sí, una técnica, por ejemplo, todo lo que puedan ver y escuchar en lo posible en inglés, lo mismo leer en inglés, si es posible. Algo que mencionaban, que se han ido mencionando a lo largo de la charla es que estas tecnologías están evolucionando todo el tiempo y muchos de los contenidos siempre están en inglés. O sea, digamos como que no hay tiempo de que haya una traducción de un libro a español para que uno aprenda algo nuevo. Tiene que ir sí o sí al contenido del fabricante o al contenido del desarrollador o al contenido de la plataforma que recién se está publicando y todo obviamente está muchas veces únicamente se encuentra disponible en inglés. Entonces, ese tipo de generar, o sea, lo que mencionaba César, todo buscar en inglés, leer en inglés y escuchar y ver cosas en inglés, creo que son claves. Yo quisiera ahí agregar algo antes de, em, justo de esas técnicas que dice Diego. Eh, llevo hace ya poco practicando otras, que es obviamente la película en inglés, con subtítulos en inglés, y sentarme y verla y todas las palabras que no entienda, o sea, el vocabulario que no tengo todavía idea, pues lo anoto en un Evernote, en alguna libreta y le pongo el significado en español o si va incluido dentro de una frase para comprender mejor el uso. El contexto, Esa sí. es una. Entonces, la otra que estoy haciendo es, ya que veo el tablero que tiene Diego de ahí atrás de acrílico, me compré uno específicamente para colocar 4 palabras, las anoto en el tablero y durante una semana las dejo ahí, tanto en inglés como en su significado en español, y las dejo ahí para verlas durante toda la semana aquí en la habitación donde yo trabajo. Entonces, ahí tengo sí o sí contacto con esas Sí, palabras y este tipo de cositas que parecen tan simples ayudan un montón. ayudan. Sí, Y sí. leer en inglés me sirve un montón. Libros de diseño, obviamente en inglés. Todas las palabras que no entiendo en un lápiz se las escribo ahí al lado de la palabra, súper pequeñito de qué se trata. Termino el libro y trato de volvérmelo a leer, ya teniendo la idea de la palabra que no entendía en un principio, hasta que de a poquitos uno se las va aprendiendo y le coge el tiro a todo. O sea, Son trucos pequeños. así como anécdota, a mí me tocó un desafío bastante grande y es que mi primer día trabajando, mi primera daily fue con un hindú. ¿Sí? Entonces él me dio la inducción. Entonces, sí, Ush. claro, tú hablas inglés, muy bueno, listo. Ahora entiéndale el acento al hindú. Bueno, bien. Entonces, listo, hágale. Y luego me dice, listo, en 5 minutos te va a llamar otra persona, te va a llamar otra persona para contarte de qué se trata el proyecto. Yo, bueno, él me está dando la inducción como de las herramientas que vamos a usar. Luego me llamaba el otro que era y me llama y era una persona norteamericana, con un inglés completamente norteamericano. Entonces me dice, bueno, y vas a hablar con el product owner que pues, te va a explicar
cómo trabajamos nosotros dentro del marco ágil, no sé qué, y era un argentino que hablaba inglés, ¿sí? Y al día siguiente me tocó hablar con una persona que era un europeo y tenía un inglés británico, ¿sí? Y en la tarde me tocó hablar con un ruso. Entonces yo tuve una semana de bombardeo de todos los acentos y yo, O Tal sea, te cual. tocó aprender o sí, aprender, o marica. Sí, aprendes o ahí no hay nada que aprendes. hacer. Y sí, hay momentos en los que a uno le toca, repítame, por favor me repite, o, sí, o hable un poco más despacio, no lo entiendo, ¿sí? Porque, uy, de verdad, entonces aprender a educar el oído también en diferentes acentos es súper clave, que no siempre te vas a enfrentar al norteamericano, ¿sí? O sea, siempre te va a tocar a alguien de otro país. Sí, yo pensé que hablaba inglés y cuando me tocó empezar a trabajar con gente de la India, o sea, imposible. Yo recuerdo que teníamos una daily y había un man que era de la India y era como uno de los tech leads del lado del cliente. Y entonces siempre que el man empezaba a hablar, todo el mundo por interno como, ¿qué fue lo que dijo? Marica, a mí me mencionó, pero ¿qué dijo? Tal cual, sí, 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 es verdad. Sí, así es. Juan tuvo una amiga iraní también, que era bastante complicada. Uf, no, era complicadísima. Voy a hablar un momento de ese tema. Dale, dale. No, no es nada malo, sino eh, hay, obviamente hay dos tipos de personas que estarán en los equipos y entonces están los que son súper buena onda y son de nativos en inglés y son como, ok, no, no se preocupe, yo lo entiendo, necesita que hable más despacio, o sea, y creo que ese es como el porcentaje mayor de por lo menos las personas con las que he trabajado en esta empresa. O sea, que son súper comprensivas y también le dicen, ve, y en español cómo es, enséñame también a mí, y entonces se crea un vínculo bien interesante de trabajo y entonces eso le quita el miedo a uno un poco y como la vergüenza. Pero también hay que tener claro que hay otras personas que no tienen ni esa paciencia ni ese tacto y también le tiran a uno como a matar por alguna equivocación en inglés, porque uno no se dio a entender bien, porque está nervioso, por centenares de cosas. Eh, y resultan ser también personajes medio tóxicos en equipos de trabajo, entonces hay que ser cuidadoso con eso, eh, porque también le pueden poner en riesgo el trabajo a uno y el rendimiento. Entonces sí, esa experiencia no fue muy agradable, eh, no, no fue nada agradable, Claramente no pero ya todo es después color bien. de rosa, pero Exactamente. Eso es bueno tenerlo siempre claro, ¿no? O sea, como que no siempre va a haber el equipo que lo reciba uno perfecto, porque uno no se pudo, no sé, comunicar en el idioma de la manera que era o algo así. Pero también tampoco toca ir con el terror encima porque no es así. Digamos, hace poco en una reunión un compañero habló porque tenía que explicar una parte en inglés y se lo conté también a unos amigos y él dijo, contó su parte en inglés y la gente dijo, no le entendimos. Pues no le, pero ¿qué pasa? Entonces cuando le conté eso a mis amigos, ellos hicieron cara como de terror, como de, no puede ser, o sea, el susto colombiano y el miedo que nosotros tenemos constante de todo. Sí. de Y que uno hizo algo mal. sí, Ajá, sí. y ellos me dijeron, ¿y qué pasó? Y yo, no, pues toda la gente se abrió el micrófono y le dijeron, no se preocupe, dilo en español, nosotros también entendemos un poco y si es necesario traducimos algunas cosas, todo bien, aquí nadie es nativo o los que son no hay problema. Y ellos dijeron como, ¿en serio le dijeron eso? O sea, entonces yo les dije, tal cual, o sea, acá nos han enseñado mucho a tener miedo en muchas cosas. Mm. Entonces, también en este tipo de empresas no se ve tanto, quizás por la cantidad tan alta de culturas y de países y de mezclas, todo el mundo es un poco más tranquilo bueno, no me sale la otra palabra, pero no es tan grave como nos lo han hecho ver a nosotros Sí. desde pequeños en este país. Sí, a mí me parece que el nativo es más comprensivo, él sabe que no es tu lengua materna y lo que hace es como entenderte más. Muy curioso que Tal cual. el cliente de nosotros, él hablaba súper despacio y súper bien pronunciado siempre que tenía dailies con nosotros. ¿Sí? Y cuando hablaba y no entendía algo, él pedía que uno le repitiera. Y bueno, eso sí, apenas se le decía a uno, no te entendí, repíteme, uno se volvía un 8 y prácticamente hasta espuma le salía a uno por la boca. Sí, 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 esto lo pone más nervioso a uno. Sí, porque uno dice, uy, ¿qué pasó? ¿Será que no lo estoy diciendo bien? No, pero yo creo que sí. Bueno,
El caso es que volvíamos y explicamos. Em, pero el nativo siempre va a ser más comprensivo en estos temas. Y si uno también tiene que esforzarse un poquito en, digamos, si tenemos equipos donde siempre hablamos en español o somos todos latinoamericanos, hay que también sacar tiempo para hacer las dailies antes de subirse a la daily del cliente en inglés también. Sí, y hacer updates en inglés y hablar en inglés para también hacer como ese, esforzarse un poquito y también entre todos poderse corregir antes de. Y tenía otro, otro cliente que el nativo, obviamente, el nativo hablando inglés, pero él pensaba era que yo era sordo, porque cada que me hablaba, pues me hablaba súper duro, sí. Cada que me explicaba todo me lo gritaba prácticamente y yo no, venga, o sea, yo no le estoy entendiendo, no es que yo sea sordo, o sea, yo no le estoy entendiendo es porque usted está hablando muy rápido, pero no es que yo sea sordo. Y a nosotros nos pasa lo mismo cuando llega alguien de afuera y nos toca hablarle en español, entonces creemos que es sordo y le hablamos el doble de duro, ¿sí? Entonces, pues, lo mismo les pasa a ellos, entonces como la comparación, a ellos les va a pasar exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros. Bueno, eh, muchas anécdotas con el inglés, ¿no? Definitivamente yo creo que es una de las habilidades más importantes que hay que tener, que no es tan difícil de desarrollar. Yo siento que en Colombia le tenemos como mucho miedo precisamente a eso, como, ay, la vamos a cagar, ay, no sé qué, ay, es que yo casi no sé. Y no, marica, hay estrategias, como lo dijimos, que pueden ayudar. Pero en algún momento se mencionó el asunto de la academia y quisiera entrar a esa pregunta. Ustedes, de lo que estudiaron a lo que están haciendo ahora, ¿qué tan grande creen que es esa brecha? Ah, eso es un abismo. ¿Sí? Muy, muy Pero grande. es un abismo por varias razones. Una es, depende de la universidad donde saliste, que hay universidades que tienen un nivel de educación muchísimo más alto, obviamente cuestan mucho más, y hay otras que son un poco más económicas y obviamente sus recursos son más limitados, ¿sí? Y a muchas, el concepto de mucha gente cuando entra a estudiar cosas como sistemas o sí, ingeniería de sistemas o ingeniería electrónica o otras telecomunicaciones es que van a ver marcas, ¿sí? Van a ver, digamos, Microsoft, van a ver AWS, van a ver GCP, van a ver Oracle. Y resulta que no hay tal, o sea, lo que adquieres ahí son unos conceptos y esos conceptos los puedes aplicar dentro de las diferentes marcas o proveedores que te van a vender los servicios. Si el concepto de nube, pues mira, hay solo uno y le aplica a todas las nubes. Conceptos de almacenamiento, pues hay unos cuantos y le aplican a todo lo que es almacenamiento de las diferentes marcas. Lo único que cambia es los comandos o cómo vas a ejecutar en las diferentes interfaces gráficas donde tienes los productos. Pero si el objetivo es de uno entrar y decir, yo voy a aprender a programar, ¿cierto? Yo voy a entrar a programar. Entonces entro a, no sé, a estudiar ingeniería de sistemas y voy a ver lenguajes de programación. Y cuando veo lenguajes de programación arrancan por C, pero resulta que yo no quería ver C, sino que quería ver Java y en esa universidad no enseñan Java porque no sé, están atrasados o su plataforma es un poco obsoleta, pues ya de una vez te vas de para atrás y ya no te gusta y no quieres. Entonces, sí, o sea, tú vas a adquirir una serie de conceptos, pero no vas a adquirir es, digamos, lo que te vas a enfrentar en tu vida laboral, que es al proveedor y a la marca que tiene la empresa donde estás trabajando. Entonces, sí hay una brecha grande ahí, digamos que en temas de lo que yo estoy aprendiendo contra lo que me voy a enfrentar. Y lo otro es que, pues, las universidades a veces no invierten en plataformas para enseñarte, no sé, digamos que algunas cosas de tecnologías de la información. ¿Sí? O sea, no van a adquirir una nube tipo AWS porque es costoso, ¿cierto? O sea, si tienes 500 estudiantes con licencias de AWS, pues es muy costoso. 500 estudiantes haciendo pruebas todo el año, desplegando máquinas virtuales, servicios, no sé, infraestructura, todo eso, pues va a costar. Entonces, digamos que no lo hacen, lo que te hacen es vaya, le hace los artículos, vaya, le hace los libros, vaya, le hace los blogs que ya existen,
véanse los videos y nada, luego hacemos una tertulia y hablamos al respecto y tome su evaluación y si le fue bien, bien, y si no, pues chao. Entonces, sí hay digamos que una brecha en temas de muchas cosas, o sea, es que es un mundo muy grande eh, como para llegar a desmenuzarlo parte a parte. Yo, por ejemplo, en mi universidad, yo arranqué a ver Visual 6, ¿cierto? Visual 6, cuando ya la gente estaba programando en Java, estaban programando en lenguajes de programación más abiertos, muchísimo más flexibles. Nosotros estábamos con código súper lineal, unos bloques de código horribles. Entonces, sí, pero era porque mi universidad era de ese estilo, una universidad digamos que gama media. Entonces, entonces digamos que ahí había una brecha que básicamente la veía yo con amigos con los que había estudiado en el colegio y cuando nos sentábamos a hablar de qué estaban viendo ellos en sus universidades, la brecha era bastante grande. Al menos a vos te enseñaron. Juan, en diseño, ¿cómo es? Uf, bestial. ¿Sí? Eh, bueno, partamos del punto de que en mi época, cuando yo me gradué, obviamente estaba todo el rollo de HTML, de páginas web, pero no estaba tan top esa temática como está hoy en día. La tecnología ha avanzado demasiado y las comunicaciones van a un ritmo pitado. Entonces, cuando salí de allá, obviamente tenía muchos conceptos de diferentes cosas de diseño, desde la parte de impresos hasta la parte digital. Pero ¿qué pasa? Cuando uno sale de la universidad, eh, para mí fue como un espacio de obtener cierta información y eso, pero todo lo que tengo hasta ahora ha sido aprendizaje y skills ganados trabajando. Eh, no fueron enseñados en verdad en la universidad. Me parece que es más un paso a dar, pero creo que uno todo lo hace y lo logra y se pule muchísimo es en el sistema laboral. Trabajando, sí. Ahí es donde uno aprende todo, porque en la universidad le dan esos conceptos y está bien, eh, pero yo siempre he sido como partidario de que hay que graduarse, hay que lograrlo, superar esa etapa, pero trabajando es donde uno se pule. Eh, el aprendizaje siempre va a ser en el día a día, entonces muchas de las cosas que uno no sabe, pues las va a ir aprendiendo. En este tipo de cosas pasa que entras a un proyecto y hay una herramienta nueva que no tenías ni idea y es como, Juan, para la otra semana necesitamos unas pantallas y a duras penas de la primera vez que uno abría ese programa, o lo aprende en esas 2 semanas y le busca tutoriales o lo que sea y le coge el tiro, o pues se va a embalar uno mismo en ese tiempo. Entonces, Y los eh, tutoriales están en inglés. y los tutoriales Sí, no. están en inglés, sí, 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 es verdad. Aunque afortunadamente creo que todo este sistema de educación y todo el rollo de Internet, de YouTube, de tutoriales y todo eso, está abriendo mucho la brecha en que la gente que habla en español esté haciendo contenido en español para la gente que habla español. Entonces, eso me parece vital porque me encanta el inglés, todo el rollo, todo lo que va en torno a eso, pero el español es mi idioma y es el punto al que también tenemos que atacar para que la industria y todo el mundo profesional mejore acá. Obviamente el inglés es vital, o sea, no hay nada que hacer. No hay escapatoria de eso. Si quiere mejor sueldo, si quiere mejor estabilidad, si quiere mejores opciones de aprendizaje, muchas cosas, pues el inglés es vital. Pero yo creería que si el cambio es brutal, o sea, es brutal, es si yo no me hubiera pasado esta parte de digital y hubiera seguido con otros tipos de diseño, eh, seguiría muy estancado en varias cosas, en sueldo, en tranquilidad, en estabilidad, en la opción de poder conocer muchas más cosas, comunicarme con más gente, aprender más, tener una visión más amplia del mundo y del diseño y de la tecnología. Entonces el paso sí ha sido gigantesco, pero gigantesco. Sí. Y Y, súmale también que las universidades, bueno, sales de una universidad
y ya no eres lo suficientemente profesional para una compañía para contratarte y pagarte lo que te mereces por ser profesional, ¿no? Ahora te toca llenarte de papelitos, entonces te toca ir a certificarte que sabes Azure, ir a certificarte que sabes AWS, ir a certificarte que sabes GCP, ¿sí? Y te toca pagar unas certificaciones para que realmente digan, uy, esta es la persona que yo quiero contratar. ¿Sí? Entonces ya no es suficiente. Entonces ahí viene un tema de ser proactivo y qué le gusta a uno. ¿Sí? Prácticamente todas las carreras se abrieron como la medicina. O sea, tú eres médico general, pero si quieres tener más, entonces te toca especializarte, ser neurocirujano o ser, no sé, otra cosa. Entonces te tienes que abrir a otro mundo. Yo quiero filosofar un poquito sobre eso y es que eso llevaría a que las carreras deberían acortarse a solo los conceptos y uno profesionalizar en las cosas que quisiera, porque al final es cierto, o sea, vos, digamos, estudias muchos conceptos en la universidad que son cochinamente necesarios, eh, pero realmente, o sea, en mi universidad no me enseñaron JavaScript, o si me enseñaron JavaScript me enseñaron a poner variables con El var, Hello World. el Hello World, o Hello World, sea, sí. A igual a uno, B igual a 2. Ve, pero una cosa ahí, perdón, te interrumpo, y es que también depende mucho del tiempo, ¿no? O sea, de la época, porque hoy en día, por ejemplo, en Europa y en países obviamente del primer mundo y que están mucho más avanzados que nosotros, ya las carreras son específicas para, está el diplomado de UX, está el diplomado Ujú. de Visual Designer, de User Interface. Entonces van es al punto, o sea, van directamente a lo que el negocio está pidiendo. A nosotros era como una mezcla de todo, como un salpicón. Ah, sí, Sí, Y para ser después ahí, todero. sí, sí. para ser todero. sí. Entonces, ¿qué pasa? Y es con lo que ha hecho también mucha educación europea, creo que es en Finlandia, donde también enfocan a lo que quieren X grupo de personas y los llevan hacia ese lado. Entonces la gente se perfecciona desde muy temprana edad en algo y obviamente cuando ya están a los 25, 30, pues son unos capos en eso, porque le han dado durísimo. Yo estaba viendo una carrera de Computer Science en Europa y entonces son 3 años. 2 años en los que te enseñan algoritmos, solución de problemas, cómo funciona un computador, bla, 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 bla. Y el último año es profesionalizante de lo que vos querás. Puede ser inteligencia artificial, puede ser interacción hombre-computador, puede ser plataformas web, sí, o sea, es súper, mucho más conciso y es justo lo que está diciendo Juan, ¿no? También Sí, según lo que necesita el mercado. Y, y, es, Claro. y es mucho mejor, marica, o sea, vos gastarte 5 años ujú, estudiando una carrera De todo. para, exacto, y estudiando de todo además, sí. para salir a un mercado que no te exige toda esa cantidad de cosas. Sí, yo creo que hay una brecha muy grande. O sea, y creo que, no sé, o sea, tal vez es muy diciente los roles que algunos de nosotros estamos desempeñando ahora versus lo que estudiamos. Entonces, no sé, por ejemplo, Claro. Jorge estudió temas de sistemas, pero está como Ingeniería de DevOps. sistemas, sí. Yo estudio electrónica y estoy como IoT Engineer. O sea que sí, hay cosas que me sirvieron, que fueron las bases, pero como Jorge lo menciona, o sea, para yo poder de alguna forma ser relevante en el área en la que estoy ahorita, he tenido que continuamente estarme formando por ese tipo de recursos que mencionan que son ajenos a lo que uno en la universidad trabaja. Entonces, no sé, digamos, cursos online, certificaciones online, o sea, cosas que terminan siendo complemento para que realmente uno tenga las competencias que está demandando la industria. Entonces, claramente, o sea, digamos que sí, o sea, localmente, o sea, creo que hay una brecha muy grande entre la oferta académica versus lo que está demandando la industria y también en lo que se está enseñando, ¿no? Entonces, creo que lo hablábamos y lo concluíamos que tal vez enseñan como para que la persona pueda hacer de todo, pero no lo están especializando para lo que realmente necesita un rol en una compañía como estas. Y también, o sea, creo que no están acompañando la educación con las competencias que hablábamos hace un rato. Entonces, es decir, a las personas, o sea, sería mucho más valioso que en muchas universidades, en vez de enseñar, no sé, muchas cosas que no tienen nada que ver con la realidad, enseñaran cosas que les permitieran a las personas ser autónomos, expresar ideas, trabajar en equipo, ese tipo de cosas, incluso las dinámicas laborales. Entonces, por ejemplo, no sé, o sea, cuántas personas que recién se están graduando
han tenido visibilidad de las metodologías de trabajo que están desempeñándose en este tipo de compañías. Yo recientemente, bueno, yo tengo la oportunidad de hacer entrevistas a chicos nuevos. eh, Entrevistaba a un chico de Estados Unidos, o sea, digamos que candidatos que van a ingresar a la compañía. Entrevistaba a un chico de Estados Unidos que hizo parte de un programa, precisamente el primer programa de IoT en una universidad de Florida, pero, o sea, digamos que a pesar de que lo están tratando de enfocar bien, él tenía como muchas limitantes respecto a la realidad laboral de cómo las compañías van a empezar a trabajar, o sea, o cómo están trabajando, perdón. Entonces, en ese escenario, o sea, la posibilidad de ese chico es entrar a una compañía como estas, como un trainee, o sea, porque él tiene que finalmente entrar a aprender cómo se trabaja, porque la Mm. universidad no lo está enseñando, o sea, la universidad y la educación le está quitando la posibilidad de que él entre ya a ser relevante, a formar parte activa de un equipo y a entregar valor a un equipo. O sea, él va a tener que entrar, o sea, después de haber estudiado varios años, a aprender cómo se trabaja. Entonces, claramente, ahí hay un gap, una brecha, perdón, súper importante en ese sentido y creo que sí, o sea, se debería replantear a especialización, o sea, que la gente estudie el tiempo que realmente necesita para especializarse y que en lo posible las personas se documenten muy bien para entender pues de todo el universo de posibilidades de tecnología que hay ahorita, o sea, de todos los diversos roles. Aquí, digamos que lo interesante de esta tertulia que estamos haciendo acá es que tenemos personas de diversas disciplinas, es como que la persona o sea, se, se, se documente de todas esas disciplinas y vea por dónde podría, con base en quién es, poder desempeñarse mejor y asimismo orientar los esfuerzos de formación. Sí, mire que pero hay un tema y es que ahorita con este tema de la pandemia nos dimos cuenta, o muchos pudimos presenciar, que los docentes en ocasiones no manejan la tecnología, ¿sí? Y entonces ellos tienen que eh, hacer una clase por Zoom, tienen que hacer una clase por Teams, tienen que hacer una clase por Hangouts y les cuesta trabajo. Eh, Son profesores de fotocopias, de pararse a hablar por horas, pero cero de la parte tecnológica y eso también crea una brecha y una percepción hacia el alumno de a qué se va a enfrentar o qué le gusta, ¿sí? A mí hay algo digamos que me parece un tanto complicado en temas de docencia y es que hay docentes que no les gusta enseñar, claramente se les ve, o sea, uno no sabe por qué están ahí, pero a algunos no les gusta y entonces se pierde como esa pasión que le mostraban a uno los docentes y le hacían a uno coger cariño por las materias o por las cosas que uno estaba viendo y uno decía, oiga, qué chévere uno llegar a ese punto donde uno le guste tanto lo que está haciendo que lo quiera enseñar. Y, y eso crea también un tema como de pereza, como que ya no quiero saber de este tema, el típico profesor malo que con esta mano escribo y con esta borro, parcial para todo. Entonces, sí, o sea, todo ese tipo de cosas están mandadas a recoger y yo creo que todo ese tema debería replantearse y es buscar transmitirle a la persona que quiere sobresalir o que quiere surgir a las tecnologías o que quiere abrazarlas sencillamente, pasarle como esa antorcha y decirle, mire, este es un mundo donde usted nunca va a dejar de aprender. Este es un mundo donde usted siempre va a estar en constante desarrollo y constante aprendizaje personal, ¿sí? No solo personal, sino también técnico, profesional, donde usted no va a parar jamás, ¿sí? No, o sea, no es algo que sea no parar jamás de trabajar, o sea, no, sino que usted nunca va a parar de aprender y aprender es muy rico y es muy divertido. Ver cómo va evolucionando el mundo con respecto a lo que veníamos antes, como lo que veíamos en temas de administración de proyectos, lo que era lo que veíamos como PMOs, administración de proyectos en cascada, y que alguien dijo, no, mire, qué mamera trabajar un proyecto así, eso es un asco, eso no funciona, sí, todos trabajamos como silos por aparte, y dijo, no, esto lo vamos a llamar agilismo, y entonces ahora traigámonos Scrum, y es que Scrum es así, entonces se la fumó verde y dijo, no, esto es otro panorama, entonces ahora vamos a trabajar todos en conjunto. O sea,
eso rompe y rompe con todo lo que nosotros tal vez aprendimos en la academia y que después de que estábamos fuera de la academia nos dimos cuenta que había otro jugo de sabores y un arco iris de cosas y de vainas y pudimos darnos cuenta que, madre, o sea, el mundo no paraba con nada más con esos conceptos vagos que nos dieron en la universidad, porque pues, usted en un año para aprenderse, no sé, una tecnología, no lo hace, o sea, usted todavía, o sea, a estas alturas del partido todavía estamos aprendiendo librerías, todavía estamos aprendiendo a usar cosas, todavía estamos leyendo documentación, ¿sí? Entonces, saber, empezar a romper todo ese tipo de cosas y a crear también desde ese mismo de escenarios, desde esos mismos escenarios donde hay problemáticas en temas de cómo le enseño a los otros, es algo completamente enriquecedor y tiene que empujarse hacia ese lado, ¿sí? Ya nos dimos cuenta que los profesores ya no son solo los que salen de la academia también a enseñar, sino que también hay youtubers, hay blogueros, hay gente que hace podcast como César, donde se busca traer gente que sepa, ¿sí? Y que eso ayuda y fortalece bastante. No el docente que lleva todavía el videobeam, ¿sí? Y pone allá un video y mírense este video y hablamos al final de la clase. Eso lo puede hacer usted en su casa, ¿sí? Entonces hay que romper eso y para mí sí las universidades tienen que reinventarse, reinventarse. Y creo que las que han hecho muchísimo esto son las técnicas, las que son carreras técnicas y tecnológicas, porque ellos te enseñan básicamente a hacer, ¿sí? A hacer. En las Sí, otras son como cree, mire, lea, instruyase. Dale, César. son como que, pues tal vez porque tienen la capacidad de pivotar más rápido. Sin embargo, quiero hacer aquí una cuña que se hace en todos los cochinos episodios de este podcast. A la universidad en la que yo estudié. Eh, bueno, no, hay un capítulo muy chévere que se llama La educación en la industria tecnológica, la Academia de la Industria Tecnológica en el podcast, que lo pueden ir a buscar, creo que es como el 15, que entrevistó a un profe de la universidad donde yo estudié y el man habla de cómo esa universidad eh, entró, afrontó el problema de la pandemia. Y es súper interesante porque el man me decía como que efectivamente como profesores, pues ellos se pusieron el reto de que no es solo abrir un Zoom y dar una clase, ¿sí? Sino que hay un montón de herramientas que ellos tienen que comenzar a usar, ¿sí? Foros de discusión, herramientas para dónde subir los trabajos, todo ese tipo de cosas, eh, para poder hacer, digamos, la comunicación más efectiva, ¿no? O sea, cambian totalmente las condiciones. Entonces, más allá de la cuña, me parece importante resaltar que se debería estar haciendo esta labor, digamos, más activamente porque quedó demostrado de que no podemos seguir continuando con las mismas dinámicas y lo que decís vos, Jorge, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Si desde la concepción del conocimiento, por decirlo de alguna manera, no se fomenta, sobre todo la literatura digital, pues va a ser muy difícil que las personas desarrollen o va a ser más difícil que las personas desarrollen las competencias necesarias para el mundo laboral mundial, porque ya, como dijimos hace un rato, ¿no? Se nos abrió el mercado laboral del mundo entero y de repente necesitamos un montón de habilidades para enfrentarnos a ese mundo. Hay una cosa ahí que también que quería decir que se me olvidó, entonces no lo voy a decir. Pero bueno, sí es. Ah, no, hacer una cuña a una columna que leí una vez de un rector también de una universidad que el man decía, no tiene sentido que a los niños les enseñen PowerPoint si les siguen pidiendo carteleras en la clase de español. Totalmente de acuerdo. Quería preguntarles, como para ir cerrando un poco, ¿qué recomendaciones le darían a ustedes a alguien que quiere entrar a trabajar digamos, la industria mundial de tech? Recomendaciones en términos de hoja de vida, de entrevistas, de cómo prepararse. Se los dejo abierto. Bien, arranco yo. Eso me gustó. Así me Em, encanta. bueno, o sea, claramente lo que yo mencionaba hace un momento, documentense, o sea, lean, o sea, y entiendan un poco cuál es la dinámica
O sea, si la persona no está muy cercana a este mundo de tecnología, que está pasando en tecnología, puede empezar con videos de YouTube acerca, por ejemplo, del ciclo de desarrollo de software, entender cómo es ese proceso y cómo se involucran los diferentes roles, la parte de diseño, la parte de DevOps, la parte de los desarrolladores de software, toda la parte de roles que están para articular esas funciones de desarrollo que son el Scrum Master, el Product Owner, etcétera, etcétera. O sea, hay un universo muy grande de posibles roles, entonces como que la persona no se cierre a que solamente es escribir código o desarrollar código y que, o sea, aquí se tiene la creencia que hay que ser súper duro en matemáticas para poder hacerlo. No, o sea, digamos que claramente sí se están en algunas líneas de trabajo, sí va a haber esa necesidad, pero es a nivel de especialización, como lo mencionaban, y con la analogía a la medicina. Es como si se llegara a querer ser un neurocirujano o algo de ese estilo. Entonces, el panorama es muy amplio y para los gustos de cada persona, como cada persona se pueda llegar a sentir, querer, o sea, digamos, en el día a día, se proyecta en el día a día, entender cuál rol le puede ser más atractivo es fundamental. O sea, digamos, como si se quiere ir por la parte de producto, si se quiere ir por la parte de diseño, si se quiere ir por la parte de infraestructura, si se quiere ir por la parte de nuevas tecnologías. Hay un universo muy grande y una demanda muy grande. Eso también es importante. Entonces, eso en términos de, o sea, tener muy claro hacia dónde se quiere ir. Y a partir de tener muy claro hacia dónde ir, obviamente lo que venimos mencionando, ¿no? Está relevante a lo que está demandando la industria en esos sectores. Entonces, no sé, si es, por ejemplo, por el lado de cloud, eh, las personas se pueden certificar con las nubes. Ahora con lo de la pandemia hay unas ofertas interesantes de estos proveedores que están facilitando sus entrenamientos gratuitos o programas de entrenamiento gratuitos. Bueno, hay muchas opciones para certificarse y ganar ese componente técnico que sí o sí hay que tener. O sea, porque como lo mencionaba Juan, hay que ser súper prácticos y hay que estar en la capacidad de entregar lo que me piden que debo entregar. Entonces, claramente certificarse, bueno, o tener o concretar los conocimientos que sean importantes. En esa parte, pues digamos que es fundamental. Y ya en términos de hoja de vida y entrevistas, sabemos que claramente es supremamente importante tener un perfil en LinkedIn. O sea, ahí digamos que es la red más importante. Bueno, hay otras que seguramente de pronto otros eh, ahorita comparten otras, pero LinkedIn es fundamental. O sea, tener un perfil actualizado con LinkedIn en donde yo presente mis skills, o sea, mis skills tanto blandos, que son esas competencias que hemos hablado que son necesarias para que una persona se desempeñe adecuadamente en un equipo, como la parte técnica, eso es fundamental. Y bueno, y es por el medio en donde muchos de los reclutadores de las grandes compañías se aproximan a nosotros para presentarnos ofertas, para contarnos de posiciones, para contarnos de oportunidades, porque ese es un mercado supremamente dinámico en donde seguramente cuando ustedes se involucren se van a dar cuenta que fácilmente dependiendo de su perfil, todas las semanas los pueden estar buscando para una posición en otra compañía y algunas veces esas ofertas son mucho más interesantes de su posición actual. Entonces el tema de mejora continua en cuanto a la posición y el rol es supremamente importante. Y ya para cerrar, de mis recomendaciones en la parte de entrevistas, prepárense para las entrevistas. O sea, digamos que pierdan, o sea, olvídense de las entrevistas típicas que seguramente han presentado en compañías locales, porque aquí los procesos son bastante dinámicos. Se habla en muchas ocasiones con varias personas, digamos, a lo largo de los procesos. Y algo muy importante es estar preparado para las entrevistas. O sea, como también es un tema de ida y vuelta, ¿no? Entonces, no solamente se quedan con las preguntas que ustedes les pueden hacer, que son a veces se pueden limitar a las típicas de quién es usted, qué hace, cuál es su experiencia en algo puntual, obviamente para validar que es el candidato adecuado y bueno, qué le gusta hacer, sino ir más allá, o sea, digamos como llevar preguntas y ustedes hacerles preguntas a quien los están entrevistando es fundamental.
O sea, algo supremamente importante es entender qué voy a hacer. Si yo voy a ir a un nuevo trabajo o voy a aceptar una nueva oportunidad, algo supremamente importante es entender bien cuáles son las expectativas de mi trabajo para saber que yo voy a tomar una decisión informada y no es simplemente como llevar un proceso en donde quien me va a contratar toma la decisión, digamos, de sí o no, sino que también de alguna forma del lado, o sea, de mi lado, yo estoy teniendo toda la información para realmente tomar la decisión informada de que esa posición en la que estoy aplicando y para la cual me están entrevistando realmente también satisface mis expectativas respecto a lo que voy a hacer. Entonces, eso de preparar preguntas inteligentes para las entrevistas es supremamente importante. Pueden ver videos de YouTube, hay mucha documentación. También identifiquen sus skills, o sea, no los de siempre, soy honesto, Sí, responsable, no se mienta. esos son los típicos y eso es como, o sea, en estos perfil de compañías es como lo básico, o sea, eso es la base y bueno, realmente, ¿dónde están esos skills que me diferencian? O sea, entiendan que cuando uno hace parte de un proceso de contratación, realmente van dos cosas, o sea, uno se está vendiendo, o sea, porque realmente, o sea, de alguna forma uno se está vendiendo como candidato para ocupar esa vacante y la otra, hay que hacer la diferencia porque dependiendo de la posición pueden estar compitiendo muchas más o sea, muchas más personas con uno. Entonces, hay que preparar muy bien las entrevistas y bueno, y una buena hoja de vida. Dependiendo del perfil, seguro ahorita Juan dará más detalles por ejemplo, las personas de diseño, sus portafolios y ese tipo de cosas. En el lado de código, si tienen repos de GitHub, eso ayuda mucho, si han escrito cosas técnicas, eso ayuda mucho, o sea, como destáquense en ese sentido. Esas son mis recomendaciones. Sí, yo complemento ahí un poco y es que hay que tomar, antes de presentarse a una empresa, una multinacional, hay que tomarse un tiempo también para estudiar, o sea, estudiar a qué cargo me estoy presentando, ¿cierto? Sabemos que pues muchos de los cargos colocan muchísimas cosas, ¿no? Entonces dicen ingeniero full stack que sepa y colocan una rama de una cantidad de cosas que finalmente terminan siendo 20 cargos, Que pero seca sí, Vue, AWS, PHP, luego Python, Django. sí, Django, exacto, sí. Pero si ese es tu objetivo, o sea, si realmente, no sé, si esa es la empresa a la que tú quieres pertenecer, ves que esa oferta laboral es la que es, tómate un tiempo eh, para prepararte para esa posible entrevista y ese posible em, evaluación que te van a hacer de habilidades, porque pues van a evaluar las habilidades blandas y te van a evaluar tus habilidades técnicas. Y en muchas ocasiones nos hemos presentado, no sé, a entrevistas donde te piden conocer un lenguaje de programación X y cuando llegas allá resulta que pues, sabes declarar variables y no sabes hacer nada más. Entonces te estrellas con cosas que pues no tienes y pierdes una oportunidad y tal vez no vuelvas o tal vez te presentes al año siguiente o tal vez esperas a que se abra otra vacante. Entonces sí, mi consejo es tómate un tiempo, prepárate y preséntate a la empresa. Conoce la empresa a la que te estás presentando. Hay muchas ocasiones en las que uno le dice, bueno, ¿qué sabes de la empresa? Ah, no sé, yo vi el empleo y me postulé. O sea, es una persona que realmente lo único que va a ir a hacer es sentarse a trabajar y cumplir, para de contar nada más. Como puede que sea un buen elemento, como puede que no. Entonces, conozca la empresa. ¿Sí? Si es Coca-Cola, entonces vaya. Entonces, de una vez aprenda qué hace Coca-Cola, cómo lo hace, qué le gusta, cuál es su misión, hacia dónde va la empresa, por lo menos intereses en dónde va a trabajar. La otra, enfóquese siempre no en que lo entrevisten, ¿sí? No deje que el entrevistador maneje la entrevista. Eso no es solo, cuénteme qué hizo usted y cuál es su experiencia. ¿Conoce de este lenguaje? ¿Conoce de esto otro? ¿Conoce? Porque muchas veces el de recursos humanos no conoce la parte técnica de la compañía. Entonces él tiene un libreto que seguir y él va a estar chuleando. Pero si uno logra transformar la entrevista, transformar de ser el que está entrevistado a ser el entrevistador, eso genera, digamos que una relación de confianza en ese momento y genera comunicación de lado y lado.
Entonces eso ayuda muchísimo. Expresarse bien con los términos que son, ¿sí? Yo no puedo llegar a una entrevista a decir si yo he manejado eso allá en eso que llaman en la nube, como está la cosa allá, eso La yo lo he internet. manejado, eso. Yo eso lo conozco, no, o sea, uno tiene que ir con los conceptos claros, uno tiene que hablar lo que es. ¿Sí? Eh, el portafolio, súper importante, no la hoja de vida con esa foto de Foto Japón con fondo azul atrás, serio, así plastado, como que no sonríe nada. Mire, hoy en día todo es muy fresco, ¿cierto? Todo muéstrese tal cual es usted. Entonces, una hoja de vida limpia, o sea, con un buen texto, con una introducción pequeña pero concisa, no la típica introducción de fulano, 28 años, trabaja ahí Persona en tal honesta. lado. Sí, persona honesta, trabajadora, padre de familia, dedicado, orgulloso. No, eso ya está mandado a recoger, son cosas muy dinámicas, ¿cierto? Porque eso es lo que va a llamar la atención y ese va a ser el primer impacto que vamos a dar cuando alguien la reciba. Hay que amarrarnos de los medios digitales, entonces las plataformas donde presentamos las hojas de vida. eh, Ahorita le están metiendo inteligencia a las hojas de vida, ¿no? Inteligencia artificial. Entonces ya todo lo que tú vas escribiendo te va posicionando en algunos lados de tu perfil y quién eres y cómo lo haces, si estás diciendo la verdad o no. O sea, te van midiendo todo. Entonces es importante también acercarnos a las tecnologías y también saber cómo están funcionando y cómo me voy a presentar, cómo me voy a mostrar. Eh, Y ya pues para la parte de educación hay que seguir el roadmap, ¿sí? Eso se lo aprendí a Diego hace un tiempo. Coja el roadmap de lo que le gusta. Si a usted le gusta un tema de data science, coja el roadmap de data science para que sepa qué necesita saber, cuál es el camino que debe seguir. Y de acuerdo a eso, en el roadmap no dice que tiene que sabérselo todo, pero le va a decir cuáles son opcionales, cuáles son obligatorias y cuáles sería interesante que usted las supiera, ¿cierto? Entonces siga el roadmap. Eh, yo comencé en este tema como sysadmin, ¿cierto? Y los sysadmin ya fuimos mandados a recoger, ahora somos DevOps. Entonces, para poder entrar y hacer el paso de sysadmin a DevOps, tuve que comerme el roadmap de DevOps y decir, bueno, ¿qué es lo que me gusta a mí? ¿Sí? O sea, ¿cómo lo veo yo? ¿Cómo me ve a mí la industria? ¿Hacia dónde va la industria? ¿Qué es lo último? ¿Sí? ¿Qué es lo que más están usando? Docker, Kubernetes, Terraform, listo, hágale. ¿Sí? Empiece a aprender de eso. No empiece por lo viejito, ¿no? No empiece como, bueno, voy a instalar aquí en mi máquina Hyper-V y entonces voy a empezar a trabajar con Hyper-V. Váyase un pasito más adelante, ¿sí? Entonces, búsquese una licencia gratuita de Azure DevOps y empiece a crear pipelines, empiece a crear documentación, empiece a mirar Git, empiece a mirar Git Flow, no sé, hay muchísimas cosas, hay muchas cosas por donde empezar, pero siempre centrado en cuál es su roadmap, cuál es. No empiece, ay, hoy voy a ver HTML y mañana entonces arranco a ver CSS y pasado mañana arranco a ver Python y luego no termino metido en Ruby y luego, porque cuando llegues a una entrevista te preguntan cualquiera a las 4 y no vas a saber nada. Entonces el roadmap te va a llevar. ¿Sí? Entonces sí, mi consejo clave es siga el roadmap y no le tenga miedo. La tecnología no come gente. Yo no conozco el primer caso que diga máquina virtual se almorzó a un estudiante. No conozco el primer caso de esos. Entonces no hay que tener miedo y esto cambia constantemente. ¿Sí? Entonces si es algo que te gusta y te apasiona, mira, ahí vas a encontrar de todo, de todo, de todo, de todo. Adelante sin miedo. Juan, ¿qué le recomendás a la gente? Bueno, pues en diseño es como, eh, creo que lo he visto en varias ocasiones, entonces primordial es primero tratar de evitar o de quitarse encima ese miedo a emprender, de entrar a esta industria, de ver que, de no verlo como ese monstruo que no lo conozco, que es web, que es mobile, que es todo el rollo de que el equipo de los que hacen código, los que hacen diseño y tras del hecho me toca hablar inglés. O sea, tampoco dejarse abrumar por eso. Estamos en una era de autoaprendizaje donde todas las herramientas están.
está YouTube, están cursos online, eh, están podcasts, libros. eh, digamos, yo ya muy poco escucho música mientras trabajo, a veces me gusta poner un podcast de algo que no tengo ni idea, eh, porque creo que es la mejor forma de enterarse. O sea, ya todo está en uno, no está en esperar de que se lo entreguen o de que alguien le entregue algo ya hecho y le diga, mira, esto es así. No, pues toda la información está ahí. Si le gusta, vaya por ella. Eh, rodearse mucho de los perfiles a los que usted le quiere apuntar. Entonces, rodearse de UX, si es su mundo, si, de UI, si es lo que usted quiere, para que aprenda, para que los escuche, para que sepa sus términos, cómo hablan, qué cosas ven, qué cosas en donde buscan información, y ahí va aprendiendo de forma natural. Um, eso es súper, súper importante. Y ya lo otro sería lo otro que hablaron, que es, bueno, pues LinkedIn, inglés, preparar la entrevista, los soft skills y los tech skills. Eh, pero en la parte de diseño, como lo estaba nombrando hace un momento, es tener un portafolio con enfoque. Entonces, enfóquese si va a ir a la parte de UX, enfóquese si va a ir a la parte de UI. Eh, las ramas que están dentro de este proceso son súper, súper, súper amplias. Está desde el hacer research, el UX writing, que vendría siendo una versión como de copy, el voice UI, que es como las interfaces por voz, todo lo que tiene que ver con Google, Alexa. Eh, es tan grande esto que yo creo que si se ponen a investigar sobre todas las ramas que hay, posiblemente encuentren una que le guste mucho y hacen lo del roadmap que estaban hablando hace un momento. Le enfocan allá todas sus ganas, aprenden y seguro lo logran. No es difícil, en verdad no lo es. Toda la información está en la red, todo lo tienen a la mano, entonces no se preocupen que lo van a entender y lo van a dominar pronto. Y igual van a entrar como juniors o como algo un poco de perfil bajo, pero lo van a aprender. Entonces, nada, métanle ganas porque en verdad esto es algo muy, muy, muy teso y les va a dar muchos frutos si lo hacen bien y van a estar mucho más tranquilos que el sistema laboral típico de acá. Que yo creo que eso es primordial. Y van a ser, eh, posiblemente si mejoran en estos perfiles, ya no van a tener la necesidad a veces de estar enviando hojas de vida como lo hacíamos hace mucho tiempo, sino desde LinkedIn le van a estar a veces enviando mensajes, le van a enviar ofertas, su perfil va a ser más cotizado. Entonces, es como un cambio de hoja de donde uno tenía que estar prácticamente como rogando para poder ser contratado a que ya estén diciendo, ve, su perfil me gusta mucho cuando tenemos una entrevista. Eso es súper importante. Entonces, nada, métanle ganas. Hay una cosa que yo quiero mencionar, o sea, quiero hacer énfasis en lo de LinkedIn, pero quisiera hacer énfasis en apréndase la terminología, ¿sí? No por aprendérsela, no por saberse la jerga, sino por, precisamente por, y eso tal vez es heredado del roadmap, o tal vez es también de lo que uno está estudiando, pero uno debe saber qué es lo que en qué es lo que se está trabajando en este momento. Ahorita no es difícil conocer a alguien que trabaje en una empresa de estas, realmente. Hay mucha gente que ya da el paso. Pero saber esas cosas como de, bueno, ¿de qué trata Agile? No, pues yo nunca he trabajado en un proyecto con Agile, pero sé esto. Sé que trata de esto y esto. Sé que funciona más o menos así. Yo quiero contar el caso de un amigo, que el man es politólogo y ahorita es product manager en una empresa de tecnología de fintech. Tal cual. Y mucho, pues obviamente le ayudó que el man pues ya era bilingüe y bueno, tenía varias habilidades chéveres, pero el man comenzó a... Qué pena. Obviamente le ayudó muchísimo que el man era como... eh, que era bilingüe y tenía varias habilidades, pero el man comenzó a estudiar como varias cosas y me preguntaba. Entonces me decía, ve, mira que aprendí esto de MySQL, esto más o menos cómo es, mira que hice esta función, ¿está bien? Y me preguntaba, como ve, ¿cómo es un proyecto de Agile? Mira que tuvimos esta experiencia donde estoy trabajando, mira que con esto que vos me has contado de qué hacen en tu empresa se podría resolver, ¿sí me entendés? Entonces, yo siento que es importante también, digamos,
conocer a alguien y sacarle como todo el conocimiento para tener esa jerga, ¿sí me entendés? Que te puede ayudar en una eventual entrevista y te puede ayudar en tu hoja de vida, ¿sí? Porque justo hoy estaba hablando con unos compañeros de la empresa en la que estoy trabajando y le decíamos a otro compañero como, pero es que vos en tu LinkedIn no tenés con qué tecnologías has trabajado, no tenés con qué tipos de empresas han trabajado. El solo hecho de poner cosas como, no, he trabajado con empresas del Fortune 500, ya te pone en otra liga, por ejemplo. Entonces, eso también me parece importante, obviamente redondeando eh, todo lo que han dicho ustedes. Y hay muchas cosas más, ¿no? O sea, como quiero como para cerrar poner una idea sobre la mesa y eso es una industria que al final es muy proactiva. O sea, uno ya no se queda con lo que aprendió en la universidad, sino que es vos descubrí cuál es el roadmap que querés hacer y empecé a estudiarlo. Estudiarlo en YouTube, estudiarlo con podcast, estudiarlo con Platzi, estudiarlo con lo que con, sea. con lo que sea, pero estudiarlo que vas a llegar. O sea, si lo haces y te gusta lo que decía Jorge y lo que han dicho todos, creo, si les gusta, eh, créanme que van a llegar a una grande de tech, como estamos diciendo aquí. Sí. Y hay uno muy importante y es valora tu conocimiento. O sea, créete la película, créetela, porque es que nadie le va a decir a uno, oiga, qué bien lo hace. O tal vez sí, pero el primero que se tiene que dar las palmaditas en la espalda es uno mismo. Entonces, créetela que eres bueno en eso, créetela que conoces, valora tu conocimiento. Las empresas te contratan porque sabes, no porque te van a hacer un favor. Sí, no porque ahí no había quien más darle el trabajo, entonces llamemos a Jorge porque qué pecadito, mírelo allá sentado con barba y todo. No, o sea, a mí me contratan porque yo tengo un conocimiento y lo expreso. Y cuando a mí me entrevistan saben que están contratando un buen elemento. Sí, no están contratando un man que se va a sentar allá a mirar para el techo, sino que le va a aportar. ¿Y qué le va a aportar? Innovación, desarrollo, ganas, no sé, le va a meter la garra. ¿Sí? Eso es lo que ve la gente cuando te va a contratar. Si no, pues mira, estás en el lugar equivocado, mejor replanteate la situación, monta una tienda, vive otra cosa, pero, pero realmente tienes que creerte la película y la tecnología te lleva por ese lado. Entonces, mmm, hay muchísimas cosas por hacer, faltan muchísimas. Innovar es una de esas. Mire, hablamos de reinvención de universidades, hablamos de reinventar las carreras, hablamos de reinventar todo el tiempo, desaprender, volver a aprender. Entonces hay que empezar por ahí. Y como lo decía José, Juan, perdóname, como lo decía Juan, puedes empezar pues, siendo un junior, pero igual tienes que creértela desde ese momento. O sea, desde ese momento ya, o sea, ahí empezó tu carrera, ahí empezó tu vida. Entonces, dispárate. Y eso es cuestión o sea, esto no te va a tomar 10 años, ni esto es, pues, ahí la promesa de la pirámide, ¿sí? Esto es que realmente en muy poco tiempo vas a adquirir unos conocimientos que cuando mires hacia atrás vas a decir, uy, pues madre, cuando yo llegué no sabía nada de esto, mire ya todo lo que he conocido, ya todo lo que he aprendido, ¿sí? Tal Mire, cual. mire todo lo que ya conozco, ¿sí? Mírense ustedes mismos hacia atrás y díganme si no han aprendido un pocotón de cosas en cuestión de un año, Sí, incluso sí, es 6 meses. impresionante. Entonces Bestial. exactamente, eso es un tema que uno dice, pucha, o sea, ¿en qué momento? ¿Sí? Y lo segundo, mire, un consejo, reúnanse con gente que esté trabajando en eso que a ustedes les gustaría trabajar, porque eso lo motiva a uno y segundo le abre uno los ojos de pues, si uno está bien donde está o está muy mal donde está. Y lo ayuda uno también a enfocarse que le gusta. ¿Sí? Y tampoco pues busquen ser como esa persona, no busquen ser más que esa persona. Y yo creo que ahí con lo que decía Jorge también es importante como tener presente que, no sé, personas que puedan llevar mucho tiempo y trayectorias muy grandes en otras industrias, en bueno, sectores tradicionales, como que crean que también pueden llegar. O sea, digamos que esto no es solamente para los más jóvenes que hasta ahora están arrancando sus carreras profesionales, sino que esas personas que han venido trabajando en otros sectores, que tienen interés por esto, tienen la oportunidad de aprender, de involucrarse y de traer toda esa experiencia, obviamente las buenas prácticas y las buenas experiencias, y eso les va a dar mucho valor al momento de que ustedes sean parte de un equipo y puedan contribuir a un equipo.
Eso yo se lo decía a Jorge y se lo digo a muchas personas que, o sea, como que han también dado el salto y han logrado dar el salto, digamos que venían trabajando, no sé, una amiga que trabajaba como PM, metodologías ágiles, perdón, metodologías tradicionales, PMI, súper tradicional, old fashion. Yo le decía, hey, toda esa experiencia, o sea, las buenas experiencias que has tenido allá, la gestión de proyectos, lidiar con clientes complicados, lidiar con presupuestos complejos, toda esa parte o sea, digamos, es enriquecedora y es el valor que te va a hacer, digamos, destacarte al momento de que tú ya entiendas cómo es la dinámica pues, de este juego, o sea, de cómo se trabajan estas compañías. Y efectivamente así ha sido. Entonces es como que el mensaje es para todo el mundo, o sea, la oportunidad está abierta para todo el mundo. Hay nuevas tecnologías cada día. O sea, no sé, cada año estamos encontrando nuevas tecnologías en donde todo el mundo las tiene que aprender de cero, porque, o sea, no sé, hay un nuevo servicio en una nube pública o aparece una nueva tecnología, no sé, por ejemplo, ahorita cloud, computación cuántica. O sea, no todo el mundo en este momento, no todos los que trabajamos en este mundo somos o tenemos idea de qué es computación cuántica. Entonces, hay oportunidades en donde todas las personas van a empezar desde cero a aprenderlas y es la oportunidad de pronto para muchas personas que tienen trayectorias ya en otros sectores o en otras cosas para empezar de cero con muchos otros y a partir de eso empezar a crecer. Y lo que decían Juan y Jorge respecto a, es posible que sí, deban empezar como juniors, pero casi todas estas compañías ofrecen unos planes de carrera que les permiten desarrollarse y permiten desarrollarse en unos tiempos bastante razonables. Es decir, un plan de carrera puede ir desde junior a convertirse en, no sé, en un líder de proyecto técnico o si la persona está por el lado de operaciones a convertirse en un director de delivery. Pero o sea, digamos que la necesidad del mercado está abriendo también esa posibilidad de que las personas puedan llevar sus carreras y puedan ir progresando en unos tiempos razonables. Obviamente va a depender de uno mismo, ahí sí soy súper claro que tan rápido uno pueda progresar en una compañía de estos depende de uno mismo. Claro. Definitivamente. Y creo que nos podríamos quedar hablando toda la noche de qué Así, tanto. el podcast más largo. Más largo de la historia. Más larga la historia. Hemos Podcast para roto toda la el vida. Guinness Ketchup. Síguenos todos los jueves, 24 horas. Partelo por capítulo, César. No, mira que no funciona partirlo por capítulos, es mejor tirarlo completo. Sí, mejor. Es que tenía hice otro también como de 2 horas y lo partí en dos. Y el primero tuvo un montón de visitas y el segundo nadie lo escuchó. Muchachos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta iniciativa. Realmente creo que se hablaron cosas muy, muy interesantes y creo que sí hay una oportunidad muy grande. O sea, como para cerrar, decir que sí hay una oportunidad muy grande para entrar en esas empresas y hay muchas posibilidades, como lo acaba de decir Diego. Todos los días se abren posibilidades de aprender algo nuevo que te puede abrir puertas en una compañía de estas. Muchas gracias a todos por venir. No sé si quieran decir algo más para cerrar. Gracias por la invitación. Gracias por la Muy, invitación. muy, muy, muy. Sí. O sea, me parece genial poder compartir esta info y no, muchas gracias. Yo espero que me inviten tantas veces como a Diego. No, Lo que yo decía, si la experiencia de nosotros puede inspirar a alguien, creo que logramos el objetivo de esto. Y pues nada, es simplemente contar la historia de personas común y corriente que en algún punto creyeron, decidieron cambiar y ahora pues están en una situación obviamente mucho más interesante y con una proyección de carrera bien, bien interesante. Totalmente, totalmente. Creo que todos hemos pasado por eso. Muchachos, muchas gracias. Espero encontrarlos en muchas otro gracias. capítulo. Tengo un par de ideas para invitarlos, así que seguramente nos veremos. Eso. Eso, de una. Recuerden que estamos en Instagram como @cesaros, en Twitter como @cesarospodcast y que estamos publicando normalmente qué tipo de capítulos y qué gente vamos a invitar para que les hagan preguntas que lleguen a este podcast. Muchísimas gracias por escuchar. Chao, chao. Vale, muchas Suerte. gracias. Chao, chao. Chao.